Dios les bendiga. Soy el pastor Luis Polo y estás en tu canal Defendiendo la Doctrina Apostólica. En el video publicado el 13 de febrero del año 2019, titulado Juan 14:9, Unicitario se autorrefuta y prueba la preexistencia del Hijo, y en el video del 2 de marzo del año 2019, titulado ¿Ven los unicitarios literalmente al Padre con sus ojos físicos en Juan 14:9? El apologista trinitario Luis Carlos Reyes hace una reflexión donde él manifiesta que en Juan 14:9 la palabra ver no es un ver literal, sino un ver figurado, cuyo significado es entender. Ese es el texto donde Felipe quiere ver al Padre. Dice, muéstranos al Padre. Y con eso me basta. Y Jesús le responde, ¿tanto tiempo he estado contigo y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, la palabra clave aquí es eso de ver, ha visto. Yo respondí en ese debate que eso de ver no siempre se trata con ver literal con los ojos, sino que también se trata de entender o de percibir. Por ejemplo, ahora veo lo que quieres decir. También en español se puede usar así. Cuando alguien está explicando algo y no entiende la persona y dice, ahora veo lo que me querías decir. Eso de ver no tiene nada que ver con los ojos. Tiene que ver con entender. Ahora entiendo lo que me quieres decir. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Los sonicitarios dicen que se trata de un ver literal, que literalmente vieron al Padre. Pero horao, que también es para ver, también se puede entender como para entender. Por ejemplo, cuando alguien le dice algo y no entiende, dice, ahora veo lo que me querías decir. Eso de ver no es que literalmente vio lo que le quería decir, sino que es que entendió qué es lo que le estaba diciendo. Así se usa en Juan 14:9. Trataré con el punto principal en relación a las anteriores palabras del señor Luis Carlos Reyes. Para desarrollar este punto, debemos saber que la palabra en griego ver, que encontramos en Juan 14:7 y 14:9, es jorao. Esta palabra de jorao es utilizada en la Biblia para describir lo que se ve con los ojos físicos y también es usada para describir lo que la mente discierne o entiende. En razón a que esta palabra puede ser traducida o interpretada como un ver literal o como un ver figurado, la manera correcta en poder saber si jorao es un ver literal o es un ver figurado en Juan 14:7 y Juan 14:9 es cuando interpretamos esta palabra dentro de su contexto inmediato. Y este es el problema del señor Luis Carlos Reyes. Él no está interpretando la palabra jorao en Juan 14:9. Lo que él está haciendo es un razonamiento basado no en lo que la Biblia dice, sino según lo que él cree que debe ser en Juan 14:9. Cuando hacemos un razonamiento bíblico, este razonamiento tiene su validez siempre y cuando la interpretación de las Escrituras se lo permite. Pero en este caso, la interpretación bíblica no le permite a Luis Carlos Reyes hacer tal razonamiento. Luis Carlos Reyes pretende demostrar, según su lógica, que en Juan 14:9 Jesús no quiso decir que Él es el Padre, sino que por medio de Él se conoce al Padre como una persona distinta. Leamos los siguientes versículos. Juan 14:7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis
y le habéis visto. En este versículo hay una diferencia marcada entre la palabra conocer y la palabra ver. En este versículo, el Señor Jesucristo dijo que los apóstoles habían conocido y visto al Padre. La palabra ver encontrada en este versículo no puede significar un ver figurado, como conocer, sino que es un ver de manera literal. No perdamos de vista que en este versículo es usado la palabra griega ginosko 3 veces, que significa conocer. La otra palabra que es usada en este versículo en el griego es horao, que significa en este caso un ver literal y no un ver figurado. Esta diferencia de palabras es la pauta marcada para saber que la interpretación de la palabra horao en este versículo es de un ver físico y literal, y no de un ver figurado, como lo quiere hacer creer el señor Luis Carlos Reyes. El versículo 8 y 9 del capítulo 14 de Juan dice: Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Los apóstoles vieron con sus ojos físicos al Padre en su forma de siervo e hijo, porque en su forma de Dios al Padre nadie lo ha visto ni lo puede ver. En el versículo 9 también vemos la utilización de la palabra griega ginosko y la palabra griega horao, mostrando con esto que horao en este versículo no es un ver de conocer, porque la palabra conocer es utilizada en este versículo por la palabra griega ginosko. Observe que el versículo 9 Jesús dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, ginosko, y no me has conocido, Felipe. Este conocer es un conocer de entender, de poder comprender quién es el Padre al cual Felipe quiere que se le muestre. Después Jesús dice, el que me ha visto, horao, a mí, el que me ha visto a mí, ha visto, horao, ha visto al Padre. Este ver ya no es un conocer, sino un ver literal. No podemos perder de vista que hay dos palabras distintas en un mismo versículo, mostrando dos pensamientos o ideas diferentes. Si Luis Carlos Reyes quisiera hacer un video para refutar esta enseñanza, una de las cosas que debiera de hacer es explicar en qué consiste la diferencia entre la palabra griega ginosko, como conocer, y la palabra griega horao, como ver, dentro del mismo versículo de Juan capítulo 14, verso 7 y Juan 14, verso 9. Además de esto, cuando leemos Juan 14, 9, encontramos que Jesús sí enseñó en este versículo que Él es el Padre. Y para esto vamos a observar dos puntos importantes. Juan 14, 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros
¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Si el Señor Jesús estuviera hablando de ver al Padre de una manera figurada, como lo quiere hacer creer el señor Luis Carlos Reyes, Cristo no le hubiese respondido a Felipe: tanto tiempo hace que estoy, primera persona, con vosotros, sino que hubiese dicho: tanto tiempo que está, tercera persona, con vosotros, refiriéndose al Padre. Tampoco hubiese dicho: y no me, primera persona, y no me has conocido, Felipe, sino que hubiese dicho: y no lo has, tercera persona, y no lo has conocido, Felipe, refiriéndose al Padre como una persona distinta. Cuando Jesús le dijo a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, está mostrando con esto que él había pasado tiempo suficiente para que Felipe y los demás apóstoles entendieran que él era el Padre con ellos en su forma de siervo e hijo. La segunda parte, cuando Jesús dice: ¿y no me has conocido, Felipe? Felipe preguntó por el Padre, y Jesús le responde: ¿y no me has conocido? En vez de decir: ¿y no le has conocido? Si el Padre realmente fuera otra persona distinta a Jesús. Con todo lo anterior, podemos creer que los apóstoles vieron con sus ojos al Padre de manera física y literal cuando estaban frente a Cristo. El Dios invisible se hizo visible. Por lo tanto, ver con los ojos de una manera literal a la persona de Jesucristo era poder ver al Dios invisible de una manera visible en su nuevo estado de existencia, la cual es un hombre. Luis Carlos Reyes enseña que Jesús dijo en Juan 6:46 que nadie ha visto al Padre, solo el Hijo. Por lo tanto, Felipe no pudo ver al Padre de manera literal, porque esto estaría en contra de lo que Jesucristo está diciendo en Juan 6:46. Lo que puedo decir de esta defensa que hace Luis Carlos Reyes es que no está haciendo una interpretación directa de Juan 14:9 dentro de su mismo contexto, sino que está tomando un versículo aislado, aplicándolo de una manera muy personal para decir algo que la Biblia realmente no dice. La Biblia registra a hombres que pudieron ver al Padre por medio de visiones, sueños y manifestaciones de Dios, pero nunca lo han podido ver en su esencia o estado de gloria. Felipe vio al Padre no en su forma de Dios, porque en esa forma nadie ha podido ni puede ver a Dios. En ese sentido, sí podemos aplicar Juan 6:46. Felipe vio al Padre en su forma de siervo o en su forma de humillación. Pienso que Luis Carlos Reyes, al decir que Felipe no pudo ver al Padre porque lo que vio Felipe fue un hombre de carne, me hace creer que Luis Carlos Reyes de alguna manera ha castrado el poder ver de manera literal a Jesús como Dios. Jesús fue un hombre con su apariencia de hombre sin dejar de ser Dios.
y después de haber resucitado, sigue siendo un hombre, con la diferencia que ahora su cuerpo está glorificado. Solo imaginémonos que los ángeles en la eternidad veían en el cielo al Dios Hijo en su apariencia divina. Y cuando el Dios Hijo vino a la tierra en forma de hombre, su apariencia divina se perdió y ya nadie puede decir ni podrá decir que ha visto a Dios de manera literal refiriéndose a Jesús. Porque lo que estará delante de sus ojos y nuestros ojos en el cielo será un cuerpo humano resucitado y glorificado. Nadie podrá decir cuando vea a Jesús, he visto a Dios, sino que tendrá que decir, he visto a un hombre y nada más. Esto es lo que puedo entender de Luis Carlos Reyes cuando él dice que no puede ser un ver literal en Juan 14:9, porque lo que vio Felipe fue la carne y Dios es espíritu. Realmente es difícil encontrar un erudito trinitario que crea que haber visto a Jesús físicamente es dejar de ver a Dios, independientemente si se cree como la Trinidad, que es el Dios Hijo. Solo imagínese que la esperanza del cristiano, según el pensamiento de Luis Carlos Reyes, es solo ver a un hombre glorificado en el cielo y no a Dios. Solo pensemos un momento. Imagínate a Jesús hablando en la tierra en los días de su carne, mientras su boca física de carne se movía al decir en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Tendríamos que pensar que la carne es el Dios eterno, porque fue la carne humana la que movió sus labios. Y el sonido salió de los labios humanos de Jesús en el momento en que se movían. Fue la carne la que se movió en el rostro de Jesús. Realmente sería un pensamiento sin sentido bíblico. Pensamiento que Luis Carlos Reyes quiere vender para tratar de demostrar que Jesús no es el Padre que pudo ser visto por Felipe en un sentido literal, porque lo que vio Felipe fue un hombre de carne. A manera de paréntesis, quiero introducir en esta enseñanza unas palabras de Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía nació el 15 de mayo del año 35 después de Cristo y falleció el 6 de julio del año 108 después de Cristo. La Iglesia Católica, que por cierto tiene como bandera la doctrina de la Santísima Trinidad y considerada como la Santa Madre Iglesia, y esto de madre lo pongo en mayúscula, considera que Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Pablo y San Juan, y que a su vez Ignacio fue el segundo sucesor del apóstol Pedro en el gobierno de la iglesia de Antioquía. En otras palabras, Ignacio de Antioquía, de acuerdo a la iglesia tradicional, aprendió las doctrinas bíblicas directamente de los apóstoles. En la carta que Ignacio de Antioquía le escribe a Policarpo, en el verso 3 dice, no te desmayes por los que parecen ser dignos de crédito, y pese a todo, enseñan doctrina extraña. Mantente firme como un yunque cuando lo golpean. A un gran atleta le corresponde recibir golpes y triunfar.
pero por amor de Dios hemos de soportar todas las cosas para que Él nos soporte a nosotros. Sé pues más diligente de lo que eres. Marca las estaciones. Espera en aquel que está por encima de toda estación, el eterno, el invisible, que se hizo visible por amor a nosotros, el impalpable, el impasible, que sufrió por amor a nosotros, que sufrió en todas formas por amor a nosotros. Según el pensamiento de Ignacio en esta carta, el Dios invisible se hizo visible. Esto significa para Ignacio que ver con los ojos de una manera literal a la persona de Jesucristo era poder ver al Dios invisible de una manera visible en su nuevo estado de existencia, la cual era un hombre. Según Ignacio, ver lo visible de Jesús era poder ver lo invisible de Dios. La Trinidad, al igual que la unicidad, entiende que en la persona de Jesucristo existen dos naturalezas. La diferencia entre la Trinidad y la unicidad de Dios con relación a la identidad de la persona de Cristo consiste en que la Trinidad cree que la segunda persona de la Trinidad, es decir, el Dios Hijo, se hizo hombre, llegando a tener dos naturalezas o dos formas de existencia en una sola persona. Con relación a la unicidad cree que la única persona en la deidad, es decir, el Dios Padre, se hizo hombre, llegando a tener dos naturalezas o dos formas de existencias en una sola persona. El detalle que yo puedo ver es que el señor Luis Carlos Reyes aplica ciertos puntos con relación a las naturalezas de Cristo para la unicidad como si para la Trinidad no aplicara. Cuando Luis Carlos Reyes pregunta, ¿solo la carne es el Hijo? Esa pregunta solo puede ser respondida con un sí, siempre y cuando Jesús solo fuera un hombre separado de Dios. Pero la carne es Dios hecho hijo o Dios existiendo como hombre en la persona de Cristo. Por lo anterior, Cristo como hombre es la huella o la imagen de lo que Dios es. Una vez más reitero que en los versículos de Juan capítulo 14, verso 7 y Juan 14, verso 9, la palabra griega jorao significa un ver literal, como la palabra ginosko significa conocer, porque sería ilógico pensar que la palabra ginosko y la palabra jorao signifiquen lo mismo o sea interpretado de la misma manera dentro de estos versículos. También quiero reiterar que las expresiones que encontramos de Jesús en Juan 14, 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, son expresiones de Jesús en primera persona, indicando con esto que Él es el Padre al cual Felipe quería ver. Dios les bendiga.